la bienvenida a todos aquellos que no había saludado. Dios los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos con esta canción, vamos a pedirle a nuestro Señor que cuando nosotros pensemos en la cruz, en su sangre derramada por nosotros, en su fidelidad, queramos enamorarnos más de Él, queramos vivir en su justicia y en su verdad, y que podamos ser perfume a sus pies. Vamos a cantar perfume a sus pies, mis hermanos. Los invito a ponerse de pie y todo aquel que sepa la canción cante conmigo, hermano. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en tu
El Señor les bendiga. Amén. Ustedes se ven muy hermosos desde aquí. Y si yo desde aquí los veo muy bien, yo me imagino que el Señor desde los cielos los ve mejor. Amén. Es maravilloso poder estar en la casa del Señor, adorando y bendiciendo su santo nombre. El título para este día es Errores que algunos cristianos creen. Usted sabe que cuando hay consejos es para que, si lo estamos haciendo bien, lo sigamos haciendo mejor. Y si no lo estamos haciendo muy bien, para que digamos, esto debe ser corregido. Amén. En mi vida. La cita principal es Efesios capítulo 4, versículos desde el 11 hasta el 14. Así que Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Oremos. Señor amado y bendito, alabamos y glorificamos tu nombre. Te agradecemos esta oportunidad tan maravillosa que nos concedes en este día, de estar aquí adorándote y glorificándote. Es un privilegio, es un don inmerecido. Es lo más extraordinario que un ser humano puede hacer en este mundo. Pues tu palabra dice que tú nos creaste para alabanza de tu nombre. Gracias, oh Dios, porque podemos alabarte, podemos adorarte. En este corazón pueda ser entendible, Señor, que yo sea un instrumento útil para gloria y honra de tu nombre. Que tu palabra que sale de tu corazón pueda ser transmitida al corazón de cada oyente, que los que están acá presentes y aquellos que estén a la distancia, tu palabra les alcance, les edifique y sobre todo, Señor, que cada uno pueda llevarla a la práctica. Es mi oración, es mi petición que hago ante ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse en este lado. Repito el título del sermón de este día: Errores que algunos cristianos creen. ¿Por dónde andan los errores? Por todas partes. Los errores humanos están en todo lugar. ¿Sabe dónde no hay un error humano? Donde no hay un humano. Los errores son el fruto de la imperfección del hombre. Por esta razón, por correcta que sea una persona, se puede equivocar en cualquier momento. Así, hermano, que nosotros y cualquiera podemos cometer un error en cualquier momento. Ahora, una persona puede cometer un error por falta de madurez, por caer en una tentación debido a sus debilidades. También puede suceder que una persona cometa un error por falta de conocimiento. Hoy quiero enfocarme en esta última causa de error, aquel que se comete por falta de conocimiento. Una persona puede cometer un error por desconocer lo que está correcto, lo que no está correcto,
pero también una persona puede cometer un error por rechazar el conocimiento, por resistirse a no querer aceptar, a no querer entender lo que debe ser hecho. El sermón de este día tiene remedios para las dos situaciones, para todo aquel que escuche pueda identificar claramente lo que es un error y poder rechazarlo. Y yo quiero sintetizar todo el sermón en una sola expresión que voy a utilizar. Si queremos saber si algo es correcto o no, comparémoslo con lo que dice la palabra de Dios. Comparemos con lo que dice la Biblia. Pensemos si al reaccionar en nuestra vida nosotros queremos saber lo que es correcto, lo que es incorrecto, es sumamente fácil. Piense antes de actuar, ¿cómo haría Jesús esto que yo quiero hacer o esto que estoy tratando de hacer? Es una manera muy fácil de nosotros poder decir, ¿esto es correcto o es incorrecto? Cuando una persona cree algo, sabe lo que la persona va a hacer, va a vivir conforme a lo que cree. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha sucedido muchas veces y lamentablemente me va a seguir sucediendo, que he visto personas decir una cosa, pero en el fondo están buscando otra, no están buscando lo que ellos están diciendo con sus labios. ¿Y a qué se debe? Se debe a que una persona, cuando cree algo, por eso hay gente que no entiende lo que es creer en Jesús, piensa que creer en Jesús es decir, sí, yo creo en Jesús. Creer en Jesús es estar convencido de lo que Él dice, estar dispuesto a guardar su palabra. Y cuando una persona cree algo, repito, va a vivir conforme a lo que cree. Por esto, si la persona cree algo mal, ¿qué va a pasar? Va a vivir mal. Si cree correctamente, va a vivir bien. No importa que la persona sea buena intencionada o no, siempre va a vivir conforme a lo que cree. Es por esta razón que debemos ser precavidos, debemos ser cuidadosos. ¿Qué es lo que finalmente aceptamos en nuestros corazones? Porque lo que usted y yo creemos hoy va a tener consecuencias eternas en nuestras vidas. Nuestros pasos hoy, cualquier decisión hoy va a tener una consecuencia eterna en nosotros. El apóstol Pablo aquí nos señala algo muy importante en la cita que hemos tenido en este día. Dice que el mismo Señor Jesús escogió a algunas personas para desarrollar ministerio. Esto ha sido mal interpretado por algunos y es porque sencillamente cuando solo se toma una partecita del pasaje se puede sacar de contexto. Aquí encontramos que se menciona a apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entre este grupo que representa lo que es la fundación de la iglesia, aquí no está hablando de ninguna manera de lo que es la estructura interna de una iglesia, no está hablando para nada de esto, pero hallamos que entre estos ministerios y llamamientos de Dios están los pastores. Ahora, ¿para qué son seleccionados por Jesús los pastores? Aquí lo dice la palabra de Dios en el verso 12, nos dice que el propósito es de perfeccionar a quienes, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar aquí no es hacer impecable
a una persona. ¿Por qué? Porque el mismo pastor es pecador. Por esa razón, usted no debe nunca confesarle sus pecados al pastor, porque el pastor no puede perdonar sus pecados. Lamentablemente, hay personas que piensan que a ellos se le deben confesar los pecados, pero el único que recibe confesión de pecados es aquel que no tiene pecado, porque no podemos dar lo que no tenemos. Ahora, el pastor puede ayudarle, puede orientarle, puede estimularle para que usted pueda avanzar hacia adelante. Y ese es el llamado que aparece aquí. El llamado es que el propósito del ministerio pastoral es hacer madurar a los santos en la fe. Los santos son los que el Señor ha separado de este mundo para que formen la iglesia. Cuando hablamos de santos, venimos de una tradición religiosa y pensamos de una vez en una imagen, en una estatua. Los santos, la palabra santo quiere decir separar, santificar es separar. Y eso es, un santo es alguien que Dios ha separado del mundo para que le sirva a Él. Entonces, ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes que sirve al Señor es el que forma parte de los santos de Dios. Y cada creyente, ¿qué tiene que hacer? Madurar en el conocimiento correcto del Evangelio, para que como miembro cada uno del cuerpo de Cristo pueda ejecutar fielmente la función para la cual Dios los ha llamado. Así que, si yo trato de ver con las manos, ¿qué va a pasar? Le voy a decir un chiste y los dominicanos que están aquí me van a entender. En República Dominicana la gente mira con la mano. Usted le enseña algo a un dominicano y dice, déjame ver, pero es que lo va a agarrar. Así que si le enseñó algo, déjame ver, es que lo va a agarrar. Así que eso lo enseñaron allá. Pero, mis queridos hermanos, es importante de que nosotros entendamos el llamado que Dios le ha hecho, y más adelante voy a aclarar algo muy importante, y parte del sermón tiene que desarrollarse un punto muy importante de aclaración en nuestras vidas. Pero hay algo, mire una cosa, usted y yo somos importantes delante del Señor. Amén. ¿Está claro? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre un pastor y una persona que no sea pastor? El llamado de Dios a un ministerio. Es lo único. En cuanto a lo demás, el amor de Dios, la obra de Dios, el propósito de Dios, la vida en santidad, eso no tiene ninguna diferencia. Porque el plan y el propósito de Dios es que todos maduremos en el camino, que avancemos en el camino de Él. Ahora, ¿hasta cuándo será esa tarea pastoral? ¿Hasta cuándo? Dice el verso 13, hasta que todos lleguemos ¿a qué? La unidad de la fe. Vamos a ver, para aquella unidad de la fe, ¿qué necesitamos? Que todos los miembros estén unidos, ¿verdad? ¿Y qué le parece si yo mismo tomo mis manos y me doy por la cabeza? Si yo tomo mis manos y yo me pellizco fuertemente, bueno, alguien diría, ese señor está mal de la mente, porque solo alguien que esté mal de la mente puede pretender hacerse daño a sí mismo. Ahora, entendamos esto, cuando un creyente le hace daño a otro creyente, hay problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cuerpo no puede dañar el cuerpo. Un miembro del cuerpo no puede dañar a otro miembro del cuerpo, porque ¿qué somos nosotros? Miembros del cuerpo de Cristo. Y esto es lo que aquí la palabra de Dios nos está enfocando, que debemos crecer. Y debemos crecer, dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Aquí perfecto es maduro,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si alguien piensa que ya llegó a la meta, está esa persona muy equivocada. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿llegaremos a ser como Cristo? No, pero es nuestra meta. Es nuestro empeño. Hacia ahí nosotros vamos. Así que se trata de un proceso continuo, no termina, no acaba. Que ningún cristiano piense, ya me gradué de tal cosa, ya logré tal cosa, ya yo estoy en una posición. Miren, nadie está en ninguna posición, el único que está en posición es Cristo. Amén. Después todos los creyentes estamos a un nivel horizontal, el único que está vertical es el Señor Jesús. Después nosotros todos somos, miren, viejos y nuevos, con talentos, con muchos talentos, pocos talentos, con muchos dones o pocos dones. Todos estamos al mismo nivel del servicio a Dios. Entonces, la vida cristiana se trata de un proceso continuo donde Dios quiere irnos enseñando para que nosotros alejemos de nuestra vida cualquier error que quiera venir a nosotros. Es por esto que cada domingo y cada martes el creyente es alimentado con la palabra de Dios. El creyente, aún siendo maduro espiritualmente, necesita ser alimentado con la palabra, porque es la única manera de mantenerse firme en la fe y poder vivir una vida lleno del Espíritu Santo. No hay otra manera, hermanos. Así como para llenar el estómago usted necesita comida y necesita, qué sé yo, según la costumbre nuestra, alimentarse adecuadamente. Para llenarse de Dios necesitamos comer la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos de lo que la palabra de Dios produce en nosotros. Ahora, noten algo. Cuando comemos, tiene un resultado en nuestro cuerpo, ¿verdad? Esa comida, ¿en qué se convierte? Cuando usted y yo comemos, ese alimento, ¿en qué se convierte? Se convierte en parte de nosotros. Porque los nutrientes que no son eliminados de ese alimento, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a convertir finalmente en sangre, y la sangre va a alimentar todas las células del cuerpo, al igual que con el oxígeno. Todo esto es lo que va a producir la vida, es decir, el alimento se convierte en parte de mí. Eso es lo que Dios quiere, que su palabra se convierta en ¿qué? En parte de nuestra vida, que nuestra manera de vivir cada vez más vaya acrecentándose y acercándose a lo que dice la palabra del Señor. El crecimiento y desarrollo puede detenerse en un niño cuando no es alimentado de una forma apropiada. En el creyente, cuando hablamos del alimento espiritual, ¿qué es lo que está en juego? Es el crecimiento espiritual. En ocasiones he dicho una frase y la quiero repetir otra vez, y es que hay creyentes viejos pero no maduros. Hay creyentes que no son maduros, son viejos. Y hay un problema con esto, porque una persona puede estar tantos años en los caminos de Dios y no haber madurado espiritualmente. Son dos cosas que están muy distanciadas una de la otra. Observe lo que dice el texto. ¿Cuál es el propósito de este conocimiento? ¿Cuál es el propósito de que la persona sepa apartar de su vida o separar lo que es un error de lo que es la verdad? Dice el verso 14, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué significa niño fluctuante? Un niño puede estar riendo ahora mismo y en 2 minutos llorando amargamente. Un niño puede estar llorando amargamente y
ya no seamos niños fluctuantes. Se está hablando del aspecto espiritual, no está hablando acá de nada que tenga que ver con la vida física o también con el aspecto emocional, aunque cuando una persona madura espiritualmente también va a madurar emocionalmente, porque hay ciertas cosas que están relacionadas entre sí. Así que niños fluctuantes, alguien que no sabe lo que cree realmente y está cambiando constantemente de parecer, y en esa falta de conocimiento está creyendo y hablando de cosas que son errores. Esa es la razón por la cual algunos creyentes caen en apostasía. ¿Por qué? Porque están tratando de entender a su manera lo que la palabra de Dios enseña de otra forma. Y saben algo, cuando vemos la palabra de Dios, todo el que siguió al Señor tuvo que hacer algún sacrificio. Hubo momentos en los cuales tuvo que decir, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo siento más cómodo, pero esto es lo que a Dios le agrada. Amén. Y tenemos que elegir no lo que sea más cómodo para nosotros, sino lo que agrada a Dios. Amén. Lo que honre al Señor. Así que la apostasía es rebelión contra la palabra de Dios. Entonces, este tipo de creyente cree cosas que la palabra de Dios no enseña realmente, y esto influye en su vida diaria del creyente. Bueno, esto lo voy a citar solo a manera de ejemplo. No me gusta irrespetar lo que otras personas hacen desde su púlpito, pero, por ejemplo, algunos creyentes le enseñan que pueden decretar cosas, que dicen, yo decreto que va a venir un auto Mercedes-Benz a mi vida, que tal cosa, yo decreto esto, ¿y sabe lo que pasa? Nada. ¿Y sabe por qué no pasa nada? Porque el único que tiene poder para decretar es Dios. Amén. Nosotros no podemos producir con nuestra palabra. El único que dijo, sea la luz y fue la luz, es Dios. Amén. Ningún ser humano tiene ese poder. Sin embargo, cuando a una persona se le enseña esas cosas, ¿qué va a hacer la persona? Lo va a repetir y va a vivir así, va a vivir creyendo en este tipo de cosas, y la persona va a caer en un error, y este error va a estar relacionado con el comportamiento y sobre todo con la relación con Dios que tiene esa persona. Un día estaba conversando con alguien y le estaba hablando acerca de la oración, y me dijo, no, pastor, uno no le puede pedir a Dios que se haga su voluntad. Hay que saber pedir y decirle a Dios, Señor, esto es lo que yo quiero. Y yo me quedé así asombrado y le dije, oye, entonces usted sabe mejor que Dios. Dios se va a equivocar. Si yo le digo a Dios, Señor, que se haga tu voluntad, me va a ocurrir algo que me va a perjudicar. No pasa así. Entonces, hermano, cuando la persona cree de una manera equivocada, eso va a afectar su relación con Dios, y ese error hace que el hombre se engañe a sí mismo, alejándose de Dios, y finalmente puede terminar escondiéndose de Él. Algún creyente puede creer que si evita escuchar lo que dice Dios, entonces no va a pasar nada. Recuerdo que hace unos buenos años, iba a iniciar una serie de predicación y lo anuncié un domingo. A partir de tantos domingos voy a estar predicando acerca de tal tema. Y al final estoy saludando a los hermanos y viene este hermano y lo saludo y le digo, oye hermano, me imagino que todos estos domingos va a estar aquí. Me dijo, no pastor, yo no vengo porque esos temas no me interesan. Y era un creyente de eso que necesitaba escuchar esto, hermano. Pero ¿qué pasa?
Y me lo dijo claro, le dije, oh, qué sincero, qué bueno. No quería, porque era hablando acerca de la madurez, precisamente eran temas relacionados con la madurez, con el crecimiento, y fue muy sincera la persona. A veces la gente cree que si no oigo no va a pasar nada. Esto es autoengañarse. ¿Por qué? Porque la persona se está queriendo esconder del Señor. Ahora, miren lo que dice la Biblia: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, no importa que yo lo ignore, que yo no quiera escuchar, lo que Dios dice es lo que se va a cumplir. No es lo que yo pienso, no es lo que yo quiero, ni siquiera es lo que yo prefiero, es lo que Dios ha establecido. Uno de los mayores autoengaños es el de un creyente que cree que solo los líderes deben vivir en santidad y dar buen testimonio. Esto es muy común. Hay personas que dicen, el pastor tiene que vivir una vida ejemplar. Y es verdad, me están mintiendo porque no ganamos nada con pararnos aquí delante, hablar y luego vivir otra cosa. Sería hablar disparates en el nombre del Señor, vivir así de esta manera. Ahora, ¿saben? Es un error pensar que solo el liderazgo debe vivir en santidad y que debe cuidar su testimonio. Es verdad que la persona que esté en liderazgo o activa en algún ministerio debe ser ejemplo y vivir en santidad. Y si no es así, lo mejor es que se aparte de la actividad hasta arreglar su vida con Dios. Pero todo creyente ha sido llamado a vivir en santidad delante del Señor. Es verdad que hay responsabilidades mayores, pero las consecuencias del pecado, vamos a ver. Si usted peca, ¿va a tener consecuencias? Y si yo peco, ¿voy a tener consecuencias? ¿Hay diferencia? No hay ninguna. A veces hay gente que cree que ellos están exonerados ya. Y saben, hay colegas míos que piensan que por la posición que tienen, ellos como que están exonerados. Ellos ya pueden hacer cosas que están mal, son pecaminosas, pero ya tienen indulgencia. Hermanos, esto es un autoengaño del mismo infierno. ¿Saben por qué razón? Porque Dios no hace excepción de personas. Amén. Dios no hace excepción de personas. Y si alguien cree que solo debe vivir en santidad el líder, se está engañando a sí mismo. A veces la persona se escuda de esta manera. No, porque tal líder, tal hermano de tal ministerio, se tiene que vivir de una manera recta. No, pero yo puedo tomarme mi licencia, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, porque yo no soy tan activo. Es importante que la persona no se engañe a sí misma cuando piense de esta manera. No debe seguir creyendo ese error. La persona no debe esperar un día encontrarse con Dios para aclarar esto, porque sabe, ese día va a encontrar con una desagradable sorpresa, porque la Biblia dice, Romanos capítulo 2, versos 1 y 2, de la siguiente manera. Quiero que ponga atención mucho acerca de esta cita bíblica. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Hermanos, si alguien, sea quien sea, está cometiendo cosas que no le agradan a Dios, y otra persona dice, no, yo no predico, yo no soy líder, yo no soy esto, yo puedo hacer ese tipo de cosas y no hay consecuencias. Si la persona cree así, aquí dice la Biblia que será juzgado igualmente delante del Señor. Todos un día tendremos que dar cuenta
delante del Señor, y Dios va desde luego a exigir mayor responsabilidad, que Dios le dio mayor responsabilidad, pero debemos entender que todo el que sirve a Dios, sea líder o no, tenga ministerio o no, tenga ciertas actividades o no, debe vivir en santidad, porque la Biblia es clara. La Biblia dice que el que no vive en santidad no verá al Señor. La Biblia dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es solo para un grupo, no es solo para algunas personas, sino que todos estamos llamados a vivir en santidad. Por esto, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? Si pensamos de esta manera, debemos apartar este error de nuestras vidas, porque esto no es lo que la palabra de Dios nos dice. Quisiera concluir con estas consideraciones. Si recuerdan, al inicio de este sermón yo dije que la función de un pastor es instruir a los santos. ¿Para qué? Para que maduren y crezcan en sus vidas espirituales. La responsabilidad del pastor ante Dios es que los santos reciban correctamente el alimento que Dios ha preparado para ellos. Ahora, ¿dónde está ese alimento? ¿Dónde está? Está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Pero alguien puede decir, si el alimento está en la Biblia, entonces ¿para qué se necesita un pastor, verdad? ¿Sabe por qué? Porque alguien puede tomar la misma Biblia para engañar a otro. Usted sabe que una de las cosas donde el diablo es más especialista es en sacar la Biblia de contexto. Y eso lo hizo con Jesús. Lo que Dios dice, el diablo lo saca de contexto. Lo vemos desde el principio. Eva, aunque Dios le ha dicho a ustedes que no pueden comer de los árboles del huerto, eso era mentira, pero es la manera de poder llegar. Eva le dice: de los árboles podemos comer, el que no podemos es del árbol de la ciencia del bien y del mal. Oye, Eva, Dios le ha dicho que ustedes van a morir. Mentira de Dios. El día que ustedes coman serán como Dios. ¿Cómo? La serpiente sigue tergiversando lo que Dios nos ha dicho. Esa es la función de un pastor. Esa fue la función de los apóstoles en su tiempo. Esa fue la función de los profetas también en su tiempo, en su momento, para dejarnos este fundamento de la palabra de Dios. Así que, mis queridos hermanos, si tenemos una enseñanza clara, vamos a creer con claridad y vamos a vivir una vida correcta delante del Señor. Por esta razón es importante que cada creyente revise, analice siempre lo que está creyendo, lo que está recibiendo. Recuérdese de algo muy importante que nunca dejaré de decirlo: no crea lo que yo digo, crea lo que yo leo de la palabra de Dios. No crea lo que yo digo. Si usted cree lo que yo digo, usted va a tener problemas. Y usted no está siendo llamado a ser un seguidor mío, está llamado o llamada a ser un discípulo de Cristo. Mi tarea es enseñarle a usted a ser un discípulo de Cristo. Pero si de repente yo me desenfoco en otra cosa, usted debe tener sus ojos bien abiertos. ¿Me están entendiendo? Porque a eso Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. El creyente comprometido con Dios le va a interesar saber la verdad. Hay gente que le gusta que lo engañe, que le esté diciendo cosas y prometiéndole cosas y tantos asuntos. El creyente comprometido con Dios no quiere perder su tiempo,
arreglarse, no quiere crear una cosa y el día que se presente delante de Dios sea otra. Seamos sabios, procuremos conocer la verdad siempre. La verdad en persona es ¿quién? Cristo. La verdad escrita, ¿qué es? La Biblia. La verdad hace libre, la verdad hace crecer, la verdad nos lleva a la vida eterna, la verdad hace que el creyente deje de creer en errores, la verdad es la que hace que el creyente madure, que acumule frutos. ¿Para qué? Para la vida eterna. Procuremos la verdad de Cristo y crezcamos espiritualmente mientras rechacemos los errores que están fuera de la palabra del Señor. Que Dios le bendiga. Amén. Vamos a estar en pie un momentito. ¿Cuál es el punto siguiente? Necesitamos crecer espiritualmente. Usted y yo. Amén. Amén. Usted y yo necesitamos crecer. Y se sabe que para que una plantita crezca hay que hacer algo. Hay que cuidarla. Y a veces usted se está dando cuenta que la plantita recibió un visitante, ¿verdad? Un gusanito. ¿Y qué hay que hacer? Hay que eliminarlo. ¿Para qué? Para que no dañe su crecimiento. Si hay algún gusanito que quiera hacer daño, vamos a eliminarlo. ¿Ven? Vamos a eliminarlo de nuestra vida para que sigamos creciendo en el Señor. Oremos. Padre bendito, quiero darte las gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que ella es lámpara y es luz en nuestro camino. Tu palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Tu palabra dice: aquel que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Ayúdanos, Señor, a estar apegados a tu palabra. Ayúdanos, Padre, a desechar cualquier error en nuestras vidas. Yo te pido, mi Dios, que cada hijo tuyo, cada hija tuya, presente acá o a la distancia que haya recibido esta palabra, comience a revisar en su mente, en su corazón, si alguna cosa que piensa, que desea, que cree, está sujeta a tu propósito, Señor. Padre, que creamos esta actitud, que nosotros de manera constante y periódica revisemos nuestras vidas y te preguntemos, Señor, ¿habrá algún error en mí que tengo que cambiar? Ayúdanos, Señor, a procurar esto. Ayúdanos, Padre, para que a la luz de tu Santo Espíritu podamos identificar cualquier situación que pueda afectar nuestra comunión contigo. Tú quieres, Señor, que vivamos en santidad. Tú quieres, Padre, que cada hijo tuyo entienda que está cerca de ti, que cada hijo tuyo entienda que el único mediador entre tu presencia y el ser humano se llama Jesucristo, y Él murió por nosotros para representarnos delante de ti. Ayúdanos, Padre, a entender ese amor grande tuyo hacia nosotros y que podamos vivir en santidad, apartados para ti, dedicados para ti, amando tu palabra, rechazando cualquier cosa que no te honre a ti en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de cualquier error, cualquier enseñanza que no provenga de tu verdad. Guíanos, Señor, y dirígenos. Y ayúdanos a crecer en ti. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo.